Muy bien. Shabbat Shalom. En este día estamos avanzando en la lectura de nuestras porciones de la Torá del ciclo judío anual, ¿verdad? De lecturas. Ya estamos finalizando el libro de Bamidbar, ¿verdad? De números allí. Y bueno, interesante cómo podemos avanzar rápidamente en todo lo que es las porciones, ¿verdad? En ver cómo el Señor nos ha llevado a través de este año recorriendo, ¿verdad? Todas estas lecturas. Así que las parashá, ¿verdad? Solamente en los años que son bisiestos, estas dos porciones se separan y las porciones son Matot y Masei, ¿verdad? Matot, que significa tribus, y Masei, que significa viajes. Así que las porciones están desde el libro de Bamidbar, de números 30, ¿verdad? Allí el verso 1, hasta el 36, 13, perdón. Así que tenemos allí, ¿verdad? De la lectura de Matot, ¿verdad? Hay números 30 del 1 al 3 que nos dice lo siguiente, ¿verdad? Moisés habló a los israelitas todo lo que el Señor le había mandado y dijo a los príncipes de la tribu de Israel: esto es lo que manda el Señor. Cuando alguno ofrece al Señor un voto o una obligación, no quebrará su palabra, hará todo lo que él dijo, ¿verdad? Y en la porción de Masei, esa la encontramos, ¿verdad? En el libro de Bamidbar, el capítulo 30, el verso 1, 33:1. Ayelé, Masei, Bnei Israel, Asher, Yaksu, Meretz, Misrayim, Ixit, Botán, Beyá, Moshe, Bearón. Estos son los viajes de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo la mano de Moshe y Aarón. Así que antes de entrar en la porción, ¿verdad? Que es la porción de Matot, que tiene que ver con tribus, vamos a hablar de la porción de Masei. La porción de esta semana, ¿verdad? De viajes. Y interesante porque vemos allí que es una porción bastante pequeña, pero que tiene un conocimiento, ¿verdad? Un propósito, una enseñanza. Y allí, ¿verdad? Esta prácticamente es la lectura final de esta porción. Bueno, es la lectura que culmina el libro, ¿verdad? ¿Y por qué siempre viajando, verdad? Cuando nosotros pensamos en viaje, ¿qué nos viene a la mente? ¿Verdad? Aventura o tensión, angustia, ¿verdad? O tal vez inestabilidad. Muchas veces viajar es por voluntad propia y otras veces viajar se debe a la obligación, ¿verdad?, que se establece. La historia del viaje de lo que es el pueblo, ¿verdad?, de Israel, viene desde sus antepasados, porque recordamos al patriarca Abraham, ¿verdad? Él, desde su inicio, que el Señor lo llamó, que Hashem lo llamó, le manda a salir y comienza en un constante viaje, ¿verdad? Trasladándose de un sitio a otro. Y allí vemos que Moshe, ¿verdad? En esta porción, les recuerda los 42 viajes que el pueblo realizó desde que salieron de Egipto hasta que están llegando allí a la tierra de Canaán. Interesante, ¿verdad? 40 años, pero 42 viajes. Habíamos visto que era una situación bastante particular. En algún momento habíamos hablado de eso. Ellos no es que decidían cuándo partía, cuándo se iban, sino que el mismo Señor se los indicaba, ¿verdad? Cuando se levantaba la columna de allí del tabernáculo,
ellos sabían que debían de partir y cuando se posaba era el momento de llegar, de acampar, de estar. Habíamos visto que muchas veces la columna, ¿verdad? Podía durar un par de días, un día, o podía durar meses, ¿verdad? Incluso hasta un año allí, podían estar en el lugar de acuerdo a lo que el Señor le decía. Así que ahí vemos que son 42 viajes, ¿verdad? Y si en algunos duraron un poco más de tiempo, en algunas oportunidades fueron viajes bastante cortos, ¿verdad? De días allí. Así que vemos aquí que en esta porción, ¿verdad? El Moisés les recuerda los 42 viajes que ellos realizaron en Egipto desde que salieron de la esclavitud, ¿verdad? Desde que tuvieron esa liberación. Y allí viene nombrando cada uno de los lugares. Allí, ¿verdad? Vemos que inician, que parten, ¿verdad? Partieron aquí en el capítulo 33, el 3 dice, partieron de Ramsés el 15 del primer mes al día siguiente de la Pascua. Salieron jubilosos a la vista de todos los ejércitos. Y aquí en el verso 6, por lo menos, salieron de Sucot y asentaron en Etán, que está al cabo del desierto. Después dice, partieron de Etán, volvieron sobre Pic-Ahiró, que está frente al Basefón, y acamparon ante Midgol. Y así va, ¿verdad? Si vemos durante todo el texto, va recordándonos la cantidad de viajes que estuvieron ellos realizando constantemente, ¿verdad? Entonces, por supuesto, la porción, la lectura, el nombre que se le da, ¿verdad? Esta porción es más 6, viaje. Aunque después de esto, por supuesto, va a hablar también del reparto de la tierra, ¿verdad? La repartición de la tierra y de ahí las fronteras con Canaán. También viene la parte de las ciudades de refugio, ¿verdad? Las 6 ciudades que estuvieron establecidas. Pero entonces hay una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué la porción, por qué se centra en los viajes, ¿verdad? En lugar de los campamentos. ¿Qué fue lo que realizaron en los lugares donde estuvieron durante ese tiempo, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Viene una parte, una enseñanza que nos dice que la vida tiene un propósito, la vida de la persona, ¿verdad? Y como ser en todo lo que realizamos y también como personas en la parte espiritual. Y es que el objetivo de la vida es avanzar, ¿verdad? Aquí Moisés está hablando de los viajes, llegaron aquí, ¿verdad? Y partieron. No nos dice exactamente, estuvieron allí, hicieron tales cosas, ocurrió. Sabemos que cuando ellos salen, ¿verdad? De Egipto, ¿verdad? Comienzan a ver todo lo que eran los grandes milagros que Hashem hacía, tuvieron que depender de él, tuvieron que vivir, ¿verdad? En un asombro por todas las cosas que ocurrían de su paso, ¿verdad? Allí por el Mar Rojo. Luego se dirigen hasta el Sinaí, allí reciben la Torá y cantidades de actividades que nosotros sabemos que ocurrieron porque la hemos estudiado y seguiremos estudiando todavía, ¿verdad? Porque ahora vamos a continuar allí, vamos a ver que iniciamos el libro de Deuteronomio recordando hechos ocurridos durante los viajes o los lugares donde estuvieron, ¿verdad? Pero cada experiencia que a nosotros nos toca vivir no es, como que dice, lo único, ¿verdad? Sino tiene un propósito de ayudar. Indicamos, el ser humano tiene una particularidad diferente, el ser humano es libre para decidir cuándo avanzar, dónde avanzar, cómo avanzar, ¿verdad? Qué hacer, qué aprender de todas las cantidades de cosas que se está haciendo y se puede mover, ¿verdad? Por sí solo. Allí
Baal Shem Tov, ¿verdad? El fundador del movimiento hasídico, explica que los 42 viajes que realizaron los judíos en el desierto son el prototipo y representan los viajes que a cada persona le toca realizar en el transcurso de su vida, desde que sale del vientre de su madre hasta que llega al mundo venidero. El propósito de cada campamento y descanso en la vida es prepararse para el siguiente viaje, ¿verdad? Es interesante, ¿no? Todo esto. A veces nosotros tenemos un propósito en nuestra vida. Si bien es cierto que como seres espirituales tenemos un propósito mayor, un propósito superior, pero muchas veces en nuestra vida tenemos propósitos a corto, a mediano, a largo plazo. Y en oportunidades cuando llegamos a un punto, a un lugar que nosotros queríamos alcanzar en nuestros viajes de la vida, creemos que ya está bien, que es suficiente, ¿verdad? Y tendemos a quedarnos allí tranquilos, nos gusta la parte del confort, ¿verdad? La tranquilidad, el lugar donde nos encontramos, lo que hemos logrado hasta el momento, ¿verdad? Pero aquí se nos insta que el ser humano es una persona que debe estar en constante crecimiento, en constante avance. El pueblo de Israel, desde que sale de Egipto hasta que entra en la tierra prometida, está en viajes, ¿verdad? Termina un viaje, llegan a un sitio, se preparan, hacen, se consolidan, ¿verdad? Realizan, ¿verdad? Alguna actividad o el Señor les enseña algo y continúan al siguiente viaje. La idea, ¿verdad? De nosotros como persona es ir del punto A al punto B, luego al punto C y así hasta cumplir todos los puntos necesarios para poder finalmente llegar a la tierra prometida, que es nuestro objetivo final, ¿verdad? Entonces, la vida, ¿verdad? Está llena de viajes, nuestra vida está llena de viajes. Y como persona, como nación, como mundo, la idea es siempre llegar a un nivel superior en cada uno de los viajes, ¿verdad? Tener un mayor desarrollo, una expansión, ¿verdad? Y allí, cuando vemos la palabra hebrea ¿verdad? Bueno, no la palabra hebrea, el nombre de Egipto, ¿verdad? La palabra hebrea por Egipto es Misraim, que está relacionada con la palabra Meizar, o sea, estrechez. Y allí se da la idea de que Egipto se liberó de las estrecheces y las limitaciones personales. Y se asemeja a lo que es el nacimiento de un bebé. Cuando se encuentra en el vientre de su madre se encuentra bien protegido, pero está muy limitado, ¿verdad? Cuando un bebé está allí, él es una persona que depende de su madre para todas las cosas, para alimentarse, para estar. Pero cuando nace, entonces obtiene su independencia. Y esto es un cambio radical para un bebé, ¿verdad? Pierde su seguridad, pero gana su independencia. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Ellos se sentían seguros en el lugar donde se encontraban. Era lo que conocía, donde habían crecido, lo que con quien se habían relacionado, ¿verdad? Lo que tenían para ellos, lo que decía seguro, pero ahora ellos tenían que tener ese cambio radical para poder ser independientes, para poder, ¿verdad? Decidir por Hashem, para poder llegar a la tierra prometida. Allí, en uno de los primeros viajes, vemos que el pueblo de Israel se topó, ¿verdad? Se encontró con una experiencia supernatural que los expuso a una realidad más allá de los límites de la comprensión humana. Cuando ellos están allí, se encuentran pasando por el Mar Rojo, ¿verdad? Cuando ellos salen, cuando el mar se abre, cuando ellos atraviesan, se encuentran con todos esos eventos, ¿verdad? Que van más allá de lo que ellos podían comprender. El agua que brota de la roca y tantas otras cosas. Y estando ya allí, ¿verdad? Viajan hasta el Sinaí, donde reciben la Torá. Allí también escuchan la voz de Hashem y ven manifestaciones poderosas y grandes allí. Así nosotros también, ¿verdad? Cada vez que nosotros tenemos un viaje en nuestra vida, podemos ver grandes cosas que Hashem hace. Podríamos quedarnos en cualquiera de las etapas de nuestra vida, pero no es lo que el Señor tiene preparado para nosotros.
porque eso indica que estaríamos estancándonos, no estaríamos creciendo como Él lo desea. Y si está registrado allí, ¿verdad?, en la porción, cada uno de los viajes que el pueblo de Israel realizó, y vemos cómo están enumerados allí, es porque el Señor tiene un plan, que aprendamos de eso, ¿verdad? Que pensemos en eso. ¿Y cuál era el fin de esos viajes? Salir, ¿verdad?, de Egipto, independizarse, ser libres y poder entrar en la tierra prometida. Allí vemos, ¿verdad?, cuántos viajes nosotros debemos de realizar en nuestra vida. Podemos pensar en cuántos viajes hemos realizado desde que nacimos hasta ahora. Tal vez recordemos algunos. Ahora, ¿cuántos nos faltan por realizar? ¿Sabemos cuáles son los viajes que hemos realizado? ¿Sabemos cuáles son los viajes que aún nos faltan? ¿Sabemos cuál es el propósito de esos viajes? Y tenemos claro cuál es el lugar a donde nosotros queremos llegar. Si nosotros vamos a estar viendo en las porciones, ¿verdad?, de esta semana que estuvimos leyendo, una de las porciones que vamos a tratar, ¿verdad?, que siempre me ha dejado pensativa, es la decisión, ¿verdad?, de la tribu de Rubén, de Gad y de la media de Manasés, que deciden quedarse, ¿verdad?, en los límites de la tierra prometida y no seguir avanzando. Ellos decidieron hasta dónde llegaba su viaje, ¿verdad? Decidieron hasta dónde era el propósito de llegar. ¿Hasta dónde es nuestro propósito? ¿Hasta los límites de la tierra prometida o tenemos la idea clara de entrar en la tierra prometida? ¿Verdad? Entonces tenemos que avanzar en nuestros viajes. Si no es ahora, ¿verdad?, ¿cuándo vamos nosotros a avanzar en los viajes que el Señor nos tiene preparado en nuestra vida? Muy bien, continuando, ¿verdad?, en las porciones, tenemos allí la porción que habíamos hablado de Matot, ¿verdad?, del texto de allí, del libro de Bamidbar 30, ¿verdad?, que era nuestro texto central allí de la porción de Matot 31. Allí dice, bueno, vamos a leer allí. Entonces Moshe habló a los jefes de la tribu acerca de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que ha mandado Hashem. Si un hombre hace un voto a Hashem o jura un juramento de comprometerse por algún pacto, no lo hará, quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Allí vemos que la palabra, ¿verdad?, Matot, maté en singular quiere decir tribu, pero también quiere decir, ¿verdad?, palos. Y hay otro término hebreo que se utiliza para tribu, que es shevet en singular y shevatín en plural, que significa también rama. ¿Y qué implica, verdad, estos dos términos, palos y ramas? ¿Qué tienen que ver? Aquí está hablando, ¿verdad? Él está hablando a los jefes de las tribus. Moshe habla a los jefes de las tribus y está hablando allí, ¿verdad?, con esa frase de la palabra matot, que tiene que ver con la palabra tribu, ¿verdad? Y aquí, cuando vemos la diferencia entre un palo y una rama, cuando vemos la rama, ¿verdad?, se refiere a una rama que todavía está conectada a un árbol o que está recién cortada pero aún conserva parte de su savia. Y cuando hablamos de un palo, podemos referirnos a un palo ya seco que hace mucho tiempo que está separado, ¿verdad?, de la rama de su árbol original y ya está totalmente diferente, está seco, está duro, ¿verdad? Y ahí vemos dentro de toda esta parte de Matot, de las ramas, del palo, de toda esta diferencia, ¿verdad? Hay personas que prefieren la seguridad y la protección personales. Hay otros que prefieren la aventura y la exposición.
pero nosotros siempre hemos tenido la oportunidad de elegir qué queremos, ¿verdad? Si queremos eh, poner atención a las circunstancias de la vida, qué van a hacer ellas, nos van a mantener vivos, nos van a mantener, aunque estemos cortados y separados momentáneamente del árbol, ¿verdad? Nos vamos a mantener todavía con vida, o por el contrario nos vamos a secar y nos vamos a endurecer. ¿Qué pasa con las situaciones de la vida, verdad? Que nos vienen. Hay muchas situaciones que nosotros podemos decidir, pero la mayoría está fuera de nuestro control, fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Y ni siquiera muchas veces son de nuestra preferencia, ni siquiera decidimos por ella. Lo que sí nosotros podemos controlar es la perspectiva al respecto de las cosas que vamos a realizar. Nosotros podemos controlar nuestra posición, nuestra acción, ¿verdad? Nuestra reacción ante las cosas. A nadie le gusta, ¿verdad?, separarse de lo que es agradable, de lo seguro. Pero muchas veces, ¿verdad?, la separación nos permite justamente adquirir una identidad y una fuerza propia, que sería imposible lograrlo estando en el lugar donde en ese momento nos encontrábamos. Nosotros, si es verdad, es importante estar conectados, ¿verdad?, a Hashem, pero a veces en las situaciones de la vida, estar conectado a algo porque nos sentimos cómodos, ¿verdad?, puede traernos a nosotros dificultades, o puede hacernos sentir que estamos seguros, que estamos bien, que podemos seguir actuando, ¿verdad?, como estamos, y no tenemos una oportunidad de crecimiento, de cambio, ¿verdad? Allí, las caídas, se dice que generalmente son como un trampolín. Las caídas, ¿verdad?, cuando nosotros vemos que saltan, ¿verdad?, caen y saltan más alto. Cuando nosotros a veces caemos, ¿verdad?, por las diferentes circunstancias, el dolor, el sufrimiento, la angustia, el pesar, a veces nuestro levantamiento es mucho mayor y podemos saltar y alcanzar un nivel más alto, más grande, ¿verdad? Allí tenemos a un ejemplo, ¿verdad?, de un rebé de Lubavitch, el rabí Yosef Isaac. Él había estado encarcelado y había padecido muchísimo, ¿verdad?, muchísimo sufrimiento allí. No solamente él, sino también todos los judíos de la comunidad judía, ¿verdad? Y dice que llegó un momento en que se le preguntó, ¿verdad?, qué había sido toda esa experiencia, cómo la había tomado, cómo había sido para su vida. Y él dijo en cierta oportunidad, ¿verdad?, con respecto a eso: si me ofrecieran todo el dinero del mundo, no estaría dispuesto a volver a revivir la experiencia. Y si me ofrecieran todo el dinero del mundo, no estaría dispuesto a regalarla, ¿verdad? No quería volver a vivir esa experiencia, por supuesto. Nadie quiere vivir situaciones desagradables en su vida. Pero también él entendió que lo que era ahora, ¿verdad?, había sido producto de esa experiencia que había tenido. Así que no quería volver a experimentarla, pero había sido una gran bendición para su vida y por lo tanto no quería regalarla para que otro fuera el que tuviera esa oportunidad. Todas las situaciones que vienen a nuestra vida, todas las situaciones que nos pasan, ¿verdad?, tienen un propósito de fortalecernos, de crearnos, de formarnos, ¿verdad? Ahí cuando nosotros estamos en momentos de sufrimientos, tenemos que pensar, ¿verdad?, cuál es el beneficio que esto trae para mi vida. ¿Qué es este desafío, ¿verdad?, al cual me estoy enfrentando? ¿Cuál es la oportunidad que el Señor me va a mostrar aquí a través de todo esto? Y vamos a ver que lo más seguro es que nosotros seamos fortificados, ¿verdad? Seamos llenos de fuerza, de alegría, de alabanza en ese momento, y veamos la diferencia, cómo estaremos allí. Allí entonces
vemos que había un rabino en Cracovia que él deseaba tener un talit katán. Ese es un talit pequeño que es como un poncho, ¿verdad? Y que se lleva por debajo de la camisa y que también tiene su zikzí allí. Él está confeccionado de lana, que es la lana proveniente de Israel, ¿verdad? Y donde él estaba, pues en ese momento no era nada fácil obtener esa lana. Pero después de mucho tiempo, la lana tan esperada llegó. Así que él le dio esa lana a uno de sus talmidim, a uno de sus discípulos, y le pidió que le confeccionara, ¿verdad? Ese talik, ¿verdad? Katán, y le colocara los sisí correspondientes. Para ello, él tenía que cortar la lana, hacerle un agujero donde él pudiera meter su cabeza, porque era como una especie de poncho. Resulta que el alumno estaba bastante nervioso con esta tarea que le habían dado y dobló la lana de forma incorrecta, por lo cual en vez de un agujero, ¿verdad?, le quedaron 2 agujeros. Así que no encontraba qué hacer, estaba angustiado, pero no tuvo más remedio que contarle a su maestro el error que había cometido. El rabino, ¿verdad?, le dice: no te preocupes, le dijo con una sonrisa, está todo bien. Cada agujero tiene su función. Uno es para colocar la cabeza y el otro es para ponerme a prueba para ver si me voy a enojar o no. No me voy a enojar, finalizó. Entonces, qué interesante, ¿no? Él en ese momento, que había esperado tanto eso, ¿verdad? Al ver esa situación, dijo que uno de los agujeros era para probar cómo iba a reaccionar, ¿verdad? Al reaccionar de la manera que reaccionó, puso en manifiesto su calidad de la paciencia, elevándose así a un nivel de sadik, potencial de un sadik a prueba de fuego. Qué interesante todo esto, ¿verdad? ¿Cuántas pruebas nos llegan a nuestras vidas? ¿Cuántos agujeros de más, ¿verdad?, llegan en algún momento a nuestro tranquilo vivir? Y tenemos que ver cómo vamos a reaccionar como eso. Y como él dice allí, uno es para meter mi cabeza y el otro es para ver cómo voy a reaccionar, si me voy a molestar o no, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros podemos reaccionar de diferentes formas? Y a veces esos agujeros llegaron a nuestra vida para probarnos, para ver cuál es nuestra reacción. Si ya lo que nosotros hemos aprendido, porque cuando nosotros estamos haciendo estas lecturas de la Torá, no tienen la intención de leer por leer, de alcanzar, de cumplir un objetivo, tienen la intención de que nosotros podamos meditar en todo ello, encontrar el aprendizaje, ¿verdad? Hacerlo parte de nuestra vida, procesarlo, ¿verdad? Cada una de las cosas que vemos allí, entenderlas. Y cuando nosotros procesamos todo eso, debemos entonces ponerlo en práctica. Y al ponerlo en práctica, luego va a venir una evaluación en nuestra vida, ¿verdad? ¿Será que de verdad yo entendí lo que estaba? Y el Señor va a utilizar diferentes estrategias para probarnos si realmente nosotros ya pudimos alcanzar, ¿verdad?, el aprendizaje y ese nivel espiritual. Si es así, entonces Él nos va a dar la oportunidad de seguir creciendo, de seguir elevándonos. Y si no, o tenemos que retroceder para volver a aprender, o debemos de quedarnos allí estancados, como habíamos hablado, en el viaje hasta que aprendamos y podamos continuar en un segundo viaje espiritual, ¿verdad?, de avance. Qué interesante es, ¿verdad?, cómo los aspectos, las situaciones de la vida se presentan y cómo nosotros podemos reaccionar ante ellas de una forma interesante o no. Aquí vemos, ¿verdad?, que nos viene hablando entonces de estas tribus que se quedaron del otro lado del Jordán, Gad, Rubén y Manasés. Y allí vemos, ¿verdad?, en el texto de Bamidbar 32 del 1 al 5,
que nos viene hablando, ¿verdad?, de toda esta situación allí que se presentó cuando ya están en el otro lado del Jordán para avanzar. El libro de Bamidbar 32 del 1 al 5 nos dice lo siguiente: y los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una multitud muy grande de ganado. Y cuando vieron la tierra de Jazer y la tierra de Galaad, que era un lugar de ganado, los hijos de Gad y los hijos de Rubén vinieron y hablaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Ninra, Hesbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que el Señor hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y vuestros siervos tienen ganado. Ellos dijeron, ¿verdad?, si hemos hallado gracia ante tus ojos, que estas tierras sean dadas a tus siervos en posesión, no nos hagas pasar el Jordán. Ahí vemos entonces que viene una respuesta de Moisés, ¿verdad?, que continúa en el texto Bamidbar 32 del 6 al 9. Y ahí nos continúa diciendo lo siguiente: Moshe dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿saldrán vuestros hermanos a la batalla mientras vosotros os establecéis aquí? ¿Por qué disuadís el corazón de los hijos de Israel de cruzar la tierra que Dios les ha dado? Esto es lo que hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea a ver la tierra. Subieron al valle de Escol y vieron la tierra y disuadieron el corazón de los hijos de Israel para que no vinieran a la tierra que Dios les había dado. Allí vemos, ¿verdad?, estas personas habían pasado muchos años en el desierto, teniendo un propósito de vida. Y ese propósito de vida era entrar en la tierra de Canaán. Y esto es algo que siempre, ¿verdad?, como ya les había comentado, me ha llamado la atención. ¿Por qué ellos decidieron quedarse del otro lado del Jordán y no pasar a la tierra prometida? Dice que Moshe se enojó mucho con ellos, ¿verdad?, por esa decisión que estaban tomando. Y allí, ¿verdad?, vemos que es triste, ¿no?, ver cómo ellos tenían esa oportunidad de estar. Sin embargo, podemos ver un poco más allá, ¿verdad? Esta parte nos lleva a reflexionar un poco también en que el Señor después le permite a ellos les pide a ellos, cuando establece las ciudades de refugio, colocar 3 de estas ciudades en ese lugar, del otro lado del Jordán, ¿no? Y eso es bastante interesante, porque si nosotros decimos, el Señor no estaba de acuerdo, el Señor no estaba conforme, la idea que el Señor tenía era llevar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. No era que se quedara a las orillas, al otro lado, ¿verdad? No era que se quedara a los límites. Nosotros estamos preparándonos para entrar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Qué triste sería que nosotros decidamos quedarnos ya cuando estemos cerca, ya cuando haya pasado una cantidad de procesos en nuestra vida, nosotros decidamos, no, ya no quiero entrar, me voy a quedar de este otro lado, ¿verdad? Qué triste sería eso. Y no era el propósito que Hashem tenía. Sin embargo, ¿verdad?, luego establece que de las 6 ciudades que se le dan a los levitas, ¿verdad?, sabemos que los levitas no tenían una porción exacta de terreno para ellos, de tierra, de posesión de la tierra. Sin embargo, se le dieron una cantidad de ciudades. Dice que las ciudades de los levitas, 6 ciudades de refugio, y a ellas se agregan 42 ciudades. Es decir, los levitas recibieron un total de 48 ciudades, de las cuales 6 eran ciudades de refugio, ¿verdad? Y al pueblo de Israel se le dio la orden de que le dieran parte de su tierra, ¿verdad?, a las orillas de sus campamentos, a la orilla de su tierra, ciudades para que los levitas pudiesen establecerse.
Y vemos que 3 ciudades se instalan del otro lado del Jordán, del otro lado de la tierra de Canaán. Y bueno, y nos llama la atención, ¿qué pasó? ¿Verdad? Sabemos que el Señor siempre usa todo para el bien de sus hijos. Con esto también nos recuerda que cuando el Señor vuelva, ¿verdad? Sabemos que la tierra de Canaán se encuentra en una orientación, una posición donde se encontraba el Edén, ¿verdad? Donde estuvo allí la creación que Hashem realizó. Pero cuando el Señor venga, no solamente va a ser restaurado ese lugar, ni ese será el único lugar donde se va a establecer, ¿verdad? Los redimidos, cuando sea el momento de la redención. También, ¿verdad? Se restaurará toda la tierra. Así que no estará limitado a un solo lugar, sino que se extenderá para todos los lugares. Las ciudades de refugio, ¿verdad? Vinieron a confirmar esa parte. Toda la tierra le pertenece a Hashem. Toda la tierra es de Hashem. Si bien es cierto, él no estaba de acuerdo, conforme, contento con esa decisión de que se quedaran del otro lado del Jordán, porque su idea era que fueran hasta la tierra de Canaán, entraran en la tierra de Canaán. Allí las tribus habían visto que era un lugar bueno para el pasto. Y podemos recordar allí otro hecho, ¿verdad?, que ocurrió en alguna oportunidad. Y es cuando Abraham viaja con su sobrino Lot, ¿verdad? Y llegan allí a las llanuras de Sodoma y Gomorra antes de que fuesen destruidas, por supuesto, y eran hermosas, fluía agua de diferentes partes, era abundante, ¿verdad? El pasto, y él decide irse a ese lugar, ¿verdad? Establecerse en ese lugar, buscando así lo que era la conveniencia de él, sin pensar en el resto. Incluso, ¿verdad? Una de las cosas que Moisés se enoja es por qué se van a separar del resto de la comunidad, por qué van a separarse del resto del pueblo, por qué los van a dejar solos, y les pide, ¿verdad?, que vayan con ellos a luchar y que podían quedarse de ese lado, pero que no se iban a establecer por completo hasta que no hubiesen ayudado, ¿verdad?, a las demás tribus a conquistar la tierra de Canaán. Ellos en ese momento vieron el beneficio personal que ellos podían percibir allí, pero no se habían olvidado de todas las cosas que el Señor podía hacer por ellos en la tierra de Canaán. El Señor les había prometido lo mejor, les había dicho que no les iba a faltar nada, ¿verdad?, que iban a tener todo lo que necesitaban. ¿Y acaso el Señor no se iba a encargar también de su ganado en la tierra de Canaán? ¿No era el propósito del Señor de que todos estuvieran en alegría, en paz, en gozo? ¿Acaso el pueblo de Israel no tenía ganado en la tierra de Canaán? Sabemos que sí, y tenía mucho ganado, ¿verdad? Vemos dentro de la porción incluso la repartición de un botín allí de la guerra. Ahí los sacrificios que se realizaban, allí había bastante ganado y el Señor los preservó y les daba todo lo que necesitaban. Muchas veces nosotros vemos lo que es a nuestra conveniencia, ¿verdad? Y se nos olvida avanzar y caminar por fe, confiando en lo que el Señor nos ha prometido, en lo que el Señor nos ha dicho. Si el Señor nos dice que algo es bueno para nosotros, tenemos que creerlo así, ¿verdad? No podemos dudar de ello y no podemos entonces evaluar y pensar, uy, yo creo que mejor es esto para mí y no lo que el Señor me dijo. Porque el Señor es el que sabe todas las cosas y Él sabe lo que es mejor para nosotros y debemos de confiar plenamente en Él. Ahí vemos, continúa, ¿verdad?, el texto en el libro de Génesis 13, 1 al 3 y 10 al 11, ¿verdad?, que dice: y subió Abraham de Egipto, él y su mujer y todo lo que tenían, que yo les estaba hablando, ¿verdad?, el texto. Y Lot con él, el Neguet y Abraham, y Lot con él, al Neguet, y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y se fue de viaje del Neguet a Betel, al lugar donde había estado su tienda al principio, entre Betel y Jai. Y alzó Lot sus ojos y vio el valle del Jordán, que estaba bien regado por todas partes, antes que el Señor destruyese a Sodoma y Gomorra, como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto, según se llega a Zoar. Entonces Lot escogió para sí
el valle del Jordán. Y Lot se dirigió hacia el oriente y se separaron el uno del otro. ¿Verdad? Allí vemos que el ser humano se mueve, ¿verdad? O se rige por lo que ve, por lo que le parece bien, ¿verdad? Y no por la fe y por la confianza en Hashem. Allí, si nosotros entendemos allí un poco, ¿verdad?, lo que el propósito de Dios para nuestras vidas, vamos a confiar plenamente y no vamos a quedarnos del otro lado del Jordán. No nos vamos a quedar a orillas, a la puerta de entrar en la tierra prometida. La tribu de Rubén, ¿verdad?, de Gad y la media tribu de Manasés también eran parte del pueblo. Y el Señor tenía especial cuidado por ellos y amor por ellos y no los abandonó. Y ellos cumplieron el propósito, porque allí vemos que ellos fueron a conquistar la tierra, ¿verdad? Ellos continuaron para conquistar la tierra. Allí Moisés entonces decide darle la parte de esa tierra que ellos habían conquistado ya en esa guerra, ¿verdad? En el libro de Bamidbar 32-33 nos viene diciendo allí que Moisés les dijo a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, el rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra según sus ciudades con sus límites, las ciudades de la tierra a su alrededor. ¿Verdad? Allí él les entregó la tierra, a pesar de que estaba disgustado por esa decisión que habían tomado. Él les dio la tierra que ellos estaban pidiendo, ¿verdad? Allí vemos que hay una parte interesante en la porción, ¿verdad?, que no quería terminar sin conversar de ella, que tiene que ver con esta guerra que hubo, ¿verdad? Allí, ya lo voy a encontrar acá, la repartición de lo que fue la repartición de lo que el Señor les pide a ellos que den, ¿verdad?, del botín que tienen allí de la tierra. En el capítulo 31, ¿verdad?, con la guerra de Madián, el Señor les dice, ¿verdad?, dice como comienza, ¿verdad?, 31:1, el Señor dijo a Moisés, haz la venganza de los israelitas contra los madianitas, después serás reunido a tu pueblo. Allí vemos que es bastante interesante que se hace una guerra, hay un botín y el Señor, ¿verdad?, les dice que van a hacer, cómo van a hacer la distribución del botín. En el capítulo 31, el verso 21 dice, el sacerdote Eleazar dijo a los hombres que volvían de la guerra, esta es la orden que el Señor mandó a Moisés, el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, y todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y quedará limpio. Bien que con el agua de la purificación ha de purificarse, y pasaréis por agua todo lo que no resistáis al fuego. Además lavaréis vuestros vestidos al séptimo día, y así quedaréis limpios, después entraréis en el campamento, ¿verdad? Luego viene, ¿verdad?, el Señor les dice, continúa ahí diciendo, el Señor dijo a Moisés en el verso 25, toma la cuenta del botín que se ha hecho de las personas y de las bestias, tú, el sacerdote Eleazar y los jefes de la congregación, y partirás por la mitad el botín entre los que pelearon en la guerra y toda la congregación. Apartarás para el Señor, de parte de los que salieron de la guerra, uno de cada 500, así de las personas como de los bueyes, asno y oveja. Esto era para los soldados, ¿verdad? Uno de cada 500
Es la repartición para los soldados. La mitad lo que darás al sacerdote Eleazar como ofrenda al Señor. Y de la mitad perteneciente a los israelitas tomarás uno de cada 50 de las personas, los bueyes, asnos, ovejas y de todo animal, y lo darás a los levitas encargados de servir al santuario. Y ahí entonces nos viene relatando, ¿verdad?, las cuentas, lo que Eleazar y Moisés hicieron como el Señor les mandó. Y ahí dice el 32, y el resto del botín que tomaron los hombres de la guerra fue 675,000 ovejas, 72,000 bueyes, 71,000 asnos, las mujeres que no habían conocido varón 32,000, y así comienza a ver una cantidad de cuentas de números allí. Y ahí viene diciendo el 41, y Moisés dio el tributo por elevada ofrenda al Señor al sacerdote Eleazar como lo había mandado el Señor, de la mitad correspondiente a los israelitas que Moisés separó, ¿verdad?, de los combatientes. Y te dice allí la mitad, ¿verdad?, para la congregación. De las ovejas, 330,500, de los bueyes 36,000, 30,500 asnos y 16,000 personas. Y entonces dice, de la mitad que tocaba al israelita, Moisés tomó uno de cada 50, así de las personas como los animales, y los dio a los levitas que guardaban el santuario del Señor, como él había mandado. Ahí es interesante porque la mitad de la cuenta que el Señor pidió, y fueron números exactos, números redondos, números perfectos, dice, o sea, es como quien dice, los números que no sobraron. ¿Cómo se dividiría algo si quedaba 0.5 para dividir? ¿Verdad? Era imposible. Pero el Señor, ¿verdad?, lo que ordenó se cumplió tal cual como Él lo ordenó. Y pareciera que fuera algo sencillo, aparte, ¿por qué está enumerado? ¿Por qué está establecido allí? ¿Por qué dice incluso los números para que se hicieran las divisiones de 500 y las divisiones de 50, ¿verdad? Allí una de las partes es, de seguro no murió ninguno durante el proceso en que, desde que estaban allí, que hicieron la guerra, que los trajeron hasta el momento en que fueron repartidos, para que las cuentas pudieran dar. Otra de las explicaciones se tiene de que el Señor, antes de que fueran a la guerra, ya había preservado todo lo que ellos iban a recibir para que las cuentas pudiesen dar exactamente igual. Es por tanto que una manifestación divina tuvo que obrar para que eso fuera posible. Y si está registrado, ¿verdad?, allí en las porciones de la Torá, tiene que ver con que el Señor no realiza ningún milagro en vano, que todos, ¿verdad?, tienen un propósito, todos tienen una forma de ser, ¿verdad? Para que los hijos de Israel puedan tomar del botín, ¿verdad?, los números redondos, tuvo que intervenir su mano poderosa. Incluso, como ya les dije, mucho antes de la propia guerra, ¿verdad? Para que nosotros entonces podamos ver cuál es la explicación que tiene que ver con eso, qué información espiritual, qué provecho podemos encontrarle. Es que el Señor a nosotros nos ha ordenado cumplir sus mandamientos y muchos misbat, ¿verdad? Y para que nosotros podamos cumplir con la orden de Hashem, el Señor tiene que muchas veces hacer una preparación previa y milagros en nuestra vida para que toda pueda ser exactamente como Él lo quiere. De cada misbat, orden divina, Dios ya prepara el terreno para que podamos ejecutarla. Y desde un principio no da pie a obstáculos ni perturbación alguna. Por lo cual nosotros tenemos que estar seguros, confiados, y que cuando el Señor nos ha dado una orden, nosotros no debemos de asustarnos, ¿verdad? Ni pensar en ninguna traba que pueda ocurrir en el camino, ni ningún desaliento que podamos tener, porque sabemos que si confiamos en el Señor, ya Él organizó y ordenó todo desde un principio, para que podamos cumplir las mismas como corresponde y en la medida más completa y perfecta. Nosotros tenemos que tener eso claro en nuestra vida. Nosotros no podemos dudar. Cuando nosotros dudamos en cumplir algo que el Señor ha establecido, estamos dudando de su providencia y de su
poder y su perfección. Nosotros vemos esta relación aquí de estas cuentas exactas y precisas. Era como algo, el Señor dice que dividían todo por la mitad y esto de 50. ¿Cómo iba a dar la cuenta si algo faltaba, si alguno estaba de más, verdad? Pero todo estaba perfecto. Y el Señor le había dicho, o sea, le había ordenado a Moshe que hicieran eso, él y el sacerdote Eleazar. Y para que eso fuera posible, ya Dios había preparado todo el camino antes, ¿verdad?, de que esto ocurriera. Y así sucede en nuestra vida. El Señor nos ha dado ordenanzas, preceptos, estatutos. Él quiere que lo cumplamos. Hoy es un día de Shabbat. Él desea que guardemos, que cumplamos el Shabbat. No debemos de asustarnos ante ninguna de las cosas que se nos puedan presentar en la vida por guardar el Shabbat. En lo que podamos tener de obstáculos, ¿verdad?, por ser fiel a esta misma. Porque si el Señor ha dicho que es algo que nosotros podemos cumplir, ya Él ha hecho los preparativos necesarios para que esto sea así. La diferencia está en si creemos o no en que Él tiene el control y el poder sobre todas las cosas y que ya Él ha hecho todos los preparativos. Ahí dice, no va a poner trabas ni obstáculos para que nosotros lo podamos cumplir. Él va a poner es la solución y la bendición en nuestra vida para que nosotros podamos cumplir todas y cada una de sus ordenanzas. Qué maravilloso es Hashem, qué maravilloso, ¿verdad?, es poder contar con ese Creador poderoso que está de nuestra parte y que va arreglando todo, que va coordinando todo antes de que llegue siquiera a existir en nuestra vida. Que Hashem nos bendiga, que nos ayude a poder confiar cada vez más en Él, a poder crecer cada día, a poder elevarnos, a poder avanzar, a no quedarnos estancados, sino seguir viajando hasta llegar al punto final, que es entrar en la tierra de Canaán. Que podamos tener una noche bendecida de Shabbat.